¿cuántos nos identificamos aquí? ¿Cuántos no se comen un dulce en las que están aquí y luego aparecen todos estos síntomas y además tienen esas ganas de comer dulce desenfrenada y que no se puede evitar? Y aparecen estos síntomas: depresión, la famosa picazón vaginal, ese flujo blanquecino, incluso la lengua blanca es característica, más de lo que ustedes se imaginan. Nosotros tenemos pacientes que siempre aparecen o tienen en sus síntomas, en su cuestionario aparece la lengua blanca. Esa nubla mental, que no te puedes concentrar, que tienes dolor de cabeza frecuente, no necesariamente tiene que ser migraña, pero tienes siempre esa pesadez. Y de la parte digestiva, flatulencia, distensión abdominal, falta de concentración, o sea, todos estos síntomas se asocian después de comerse un dulce o comer mucho dulce también, ¿ok? Y ya vamos a ver que no son los dulces, también es la carga de carbohidratos. La otra pregunta es: ¿estás todo el tiempo con el tratamiento con óvulos vaginales? Entonces haces el tratamiento y entonces mejoras transitoriamente, porque mientras te pones los óvulos, que la mayoría son con clotrimazol, que es un antifúngico, pasa mucho que hay algunos que son un solo óvulo, otros son 3 días, otros son 7 días. Entonces mientras haces, te colocan los óvulos perfecto, todo va bien, pero cuando ya terminaste el tratamiento, vuelven a aparecer los síntomas. La pregunta es: ¿será que no estás atacando el origen del problema? Y nosotros te vamos a decir qué está pasando y que no estás atacando el origen del problema. Y la otra pregunta es, o la otra situación que nos ha pasado, y me incluyo: vas a la piscina, vas al mar, te bañas mucho tiempo en el agua y tienes siempre ese miedo, bueno, cuando te vas de vacaciones, que sabes que tienes que bañarte en la piscina o en la playa, que te vas a quedar con mucho tiempo con el traje de baño o con el bañador, como dicen aquí. Y resulta que esto te pasa porque cuando te quedas mucho tiempo ya tú sabes que al día siguiente van a empezar otra vez estos síntomas: la picazón, la irritación en la vagina, en la vulva, esa sensación de ardor molesta, ese flujo blanquecino típico, blanquecino como leche cortada, como grumitos, como ricota, que nos ha pasado. Y entonces casi que te vas a veces de vacaciones y ya sabes que te tienes que llevar los óvulos. Hay también un tratamiento oral porque ya tú sabes que esto va a ocurrir. Y entonces te vas siempre con tu combo de tu medicación, que no debería de ser así. Y a veces hasta te da miedo, te apartas, no quieres. Es difícil porque esto es un tema, incluso es algo tan íntimo que hasta para podérselo uno explicar al ginecólogo es incómodo. Entonces, es que no estás atacando el origen del problema. ¿Y qué será? Que existe una relación entre esa candidiasis vaginal y la salud intestinal. Y ustedes dirán: ¿pero cómo es eso? O sea, ¿cómo el intestino tiene una relación con la vagina cuando el intestino es un órgano que está por un lado y la vagina está por el otro? ¿Qué es eso? ¿Por qué dicen o por qué el origen está a nivel intestinal? Bueno, le quiero decir que los seres humanos convivimos con millones de microorganismos. Estos microorganismos están en todos lados: en la piel, en el sistema respiratorio, en el sistema geniturinario, que es el que vamos a hablar hoy, en el intestino, y se concentra principalmente en el intestino. Y esos microorganismos que se concentran en el intestino se llaman microbiota intestinal y están representadas principalmente por bacterias. Y ya desde hace 10 años existen suficientes estudios que demuestran que esas bacterias cumplen múltiples funciones en el organismo. Nos ayudan a producir neurotransmisores, nos ayudan a producir hormonas, nos ayudan a modular nuestro sistema de defensa, nos ayudan a producir vitaminas del complejo B y K. Y resulta que también en la vagina hay microbiota, hay microorganismos, hay bacterias. Y ya se ha demostrado que existe una comunicación con esas bacterias. Es tanto así que cuando nosotros nos alimentamos, nosotros alimentamos esas bacterias en el intestino. Ellas reciben las fibras que nosotros le damos a través de la alimentación y generan metabolitos que se llaman ácidos grasos de cadena corta y se comunican con esos ácidos grasos de cadena corta con la microbiota de la vagina. Imagínense la comunicación que existe, qué importante. Y se habla también de una transferencia, porque es que esa microbiota que está en la vagina se va a originar en el intestino. Entonces, si tú tienes una microbiota
intestinal equilibrada, tu microbiota vaginal va a estar equilibrada. Y por supuesto, el problema de las infecciones vaginales recurrentes o de la candidiasis vaginal recurrente tiene que ver con el desequilibrio de esta microbiota, entre otros factores que ya vamos a ver. Por eso que decimos que existe esa comunicación. Y la transferencia también puede venir del recto. Recuerden que el recto está muy cerca de la vagina. ¿Ok? Ya hay suficientes estudios que lo demuestran. Y así como existe esta comunicación entre el intestino y la vagina, nosotros siempre en NutriWay hemos hablado que existe este eje microbiota intestino-cerebro. Imagínense lo potente que es el intestino, que es el centro neurálgico. Es un órgano muy extenso. Tiene allí alojada principalmente la microbiota, que ya lo vamos a ver, los microorganismos. Entonces se ha ya establecido que puede ser el segundo cerebro. El primer cerebro, nuestro cerebro, valga la redundancia, el intestino, nuestro segundo cerebro, que se comunica con el cerebro, valga la redundancia, otra vez a través del nervio vago, que no es tan vago, que también lo hemos hablado, y la microbiota, que ya se considera el tercer cerebro. La microbiota son microorganismos, no se ven solamente al microscopio, son invisibles. Y entonces podemos decir que este tercer cerebro, y a mí me gusta decirle que es el tercer órgano invisible, ¿ok? Entonces, si esto quiere decir que si sanas tu intestino, vas a curar la candidiasis intestinal y también vas a curar la vaginal. Entonces, podrás dejar ese tratamiento con óvulo, volverás a la piscina, al mar, no tendrás ese estrés de que me tengo que llevar esto porque ya yo sé que pasado mañana empiezo con mis problemas, y desaparecerán todos tus síntomas, por supuesto. Aquí les vamos a dar varias herramientas que se tienen que mantener en el tiempo, porque la alimentación es sumamente importante y es clave para que esta señora llamada cándida, que no es tan cándida, no es tan ingenua, desaparezca definitivamente. O por lo menos controlemos su sobrecrecimiento. Entonces, para nosotros poder entender que esa microbiota intestinal se comunica con la microbiota vaginal y que el intestino es el centro neurálgico, todos los órganos se comunican con el intestino, tienen que pasar por allí, tenemos que entender qué es esa microbiota. Y yo les decía que nosotros convivimos con muchos microorganismos, con millones, pero que se concentran principalmente en el tracto gastrointestinal, el 70%. Tenemos 10 microorganismos por cada célula intestinal. Está compuesta por bacterias, hongos, virus, protozoos y arqueas, pero principalmente por bacterias, es lo más abundante. Están ubicadas principalmente en el colon y es importante destacar que aunque ya se sabe que en la población mundial existen 6 principales filum de bacterias, pues puede variar entre un individuo y otro, por eso se llama huella microbiana. Ahora bien, ¿cómo puedo yo saber que esta microbiota, o sea, cómo se establece o qué hace que se forme, se genere, se establezca esa microbiota? Hay múltiples factores que están involucrados en ese establecimiento y en la composición, que la va a hacer, entre comillas, saludable. Y el principal factor, aparte de que la parte genética, que ahí dice genotipo, es posible que nosotros no lo podamos modificar porque nosotros heredamos de papi y mami genes que están allí. Bueno, algunos se podrán expresar y otros no, dependerán de los factores ambientales, pero sí es bueno entender que el establecimiento de la microbiota depende mucho de lo que nosotros hacemos a lo largo de la vida y se pueden modificar. Y uno de los principales que ven aquí es la dieta. Ya sabemos que una dieta proinflamatoria con cereales, lácteos de vaca y azúcares no hace que se establezca una microbiota o unas bacterias, que principalmente bacterias equilibradas, ya lo vamos a ver más adelante. El uso indiscriminado de los antibióticos, la edad, con la edad se va perdiendo también la diversidad y hay estrategias para mantenerla. El estrés psicológico y físico importantísimo, hay estudios que lo demuestran, que pueden disminuir ciertas bacterias beneficiosas, porque es un equilibrio entre bacterias beneficiosas y menos beneficiosas. Incluso el tipo de parto, si es por cesárea, si es parto vaginal, todo eso influye en el establecimiento de la microbiota. Y si ustedes se ponen a ver ahorita sí y lo analizan, dicen, wow, ¿cuántos de los factores que están aquí nosotros los podemos modificar? ¿Ok? Incluso la actividad física es sumamente importante. Entonces, esto es para que entiendan cómo se establece
¿Qué factores? Creo que aquí me faltaron. Posiblemente hay más, pero es un resumen para que puedan entender. Entonces, así como existen bacterias, que dijimos que en el intestino había bacterias, había parásitos, también hay hongos. Y esos hongos son solamente, representan solamente el 2%. Y el hongo más común es el género Cándida, que es la que vamos a hablar hoy, la protagonista de este problema de hoy, que vamos a resolver, por cierto. Entonces, fíjense, ella es buena hasta que se demuestre lo contrario, porque en su forma redondita, como la ven ustedes aquí, se llama blastospora, ella realmente no produce nada, pero cuando nosotros propiciamos un ambiente hostil, o sea, que aumente el pH, que aumente la temperatura, que le demos bastante dulce, ya lo van a ver, porque ella se alimenta de dulce, ella se va a transformar en un bastoncito, como lo ven aquí, que se llama hifa, y es la forma patógena y produce infección. Entonces, ella, por eso que se llama micobiota, porque significa hongos que están allí a nivel intestino. Entonces, esta señorita se alimenta de azúcar, de glucosa, y no es nada más de los dulces como ustedes ven aquí. No es nada más dulce, es de carbohidratos, y eso incluye cereales, trigo, cebada, centeno, avena, mijo, maíz, arroz, todos los carbohidratos, porque al final se tienen que transformar en glucosa. Y eso alimenta a esta señorita. Incluso las frutas, pero no se asusten, porque hay frutas de índice glicémico bajo, que ya vamos a ver, que se pueden comer, y de repente esta estrategia que vamos a explicarle más adelante de cómo hacer para que podamos inhibir ese sobrecrecimiento de cándida, no es que va a ser tan restrictivo y que no vamos a comer nada, no es así, todo lo contrario, para eso estamos aquí nosotros, para hacer un balance y un equilibrio en la parte nutricional, ¿no? Y por eso también se llama inmunonutrición. Entonces, además, este azúcar o estos carbohidratos inducen esa filamentación, ese bastoncito, esa forma malita, esa forma patógena. Y también esto se ve favorecido, esta forma patógena, por una temperatura mayor de 37 grados, un pH alcalino, entre otras características que no los quiero abrumar tampoco. Y así como existe una microbiota intestinal y hongos, que ya lo venimos hablando, también existe una microbiota vaginal. Esto les va a encantar. Fíjense, la microbiota vaginal de una mujer sana, entre comillas en edad productiva, está conformada principalmente por estas bacterias famosas denominadas lactobacillus, que producen una gran cantidad de ácido láctico y que van a mantener ese famoso pH ácido, menor de 4.5. Y ese ácido láctico tiene efectos antimicrobianos. Esos lactobacillus producen bacteriocinas, es decir, sustancias que matan bacterias, y también producen peróxido de hidrógeno. O sea que esos lactobacillus tienen que estar ahí en la vagina súper equilibrados para poder inhibir el crecimiento de esas bacterias malitas que no queremos que crezcan y que nos produzcan infección, o que nos produzcan, o que crezca también, tienen que inhibir también el crecimiento de la señorita Cándida. Entonces, fíjense cómo vuelvo otra vez a insistir que existe una comunicación entre esa microbiota intestinal y esa microbiota vaginal. Hay estudios que demuestran que esos lactobacilos que están en la vagina se originan en el intestino. Entonces, el equilibrio de la microbiota vaginal va a depender de la intestinal. Si tú tienes una microbiota intestinal desequilibrada, si tú no tienes un intestino sano, el problema se va a reflejar aquí. Entonces no vale que te metas todos los óvulos, que tomes todos los tratamientos, si no hacemos o no hacemos un plan de acción en donde realmente ataquemos el origen del problema y no sea solamente una solución transitoria. Alguien me está rayando otra vez las láminas, chicas. Bueno, entonces, estos lactobacilos, como dije anteriormente, producen ácido láctico, brindan esa protección contra enfermedades infecciosas, previenen la colonización de bacterias o hongos patógenos, como también la cándida. Y regula la respuesta inmune y también tiene efectos antiinflamatorios. Por lo tanto, es tan importante esos lactobacilos que estén allí y que estén equilibrados. Me rayaron otra vez. Ok, fíjense. La pregunta es, ¿y qué puede variar el pH vaginal? Bueno, la actividad sexual reciente, el uso del condón. Esto que estoy colocando aquí, el uso del condón,
No es que vas a, no, la doctora dijo que no se use condón. No, señor. El condón, más allá de una forma de anticoncepción, es muy importante para prevenir infecciones, ¿ok? Entonces hay que usarlo, ¿ok? De manera consciente. También el pH puede estar alterado por la actividad o el tratamiento hormonal, la edad, o la actividad física, quise decir la edad, el ciclo menstrual, enfermedades e infecciones. Esto puede, de alguna manera, alterar el pH. Y así como existen microorganismos que dijimos bacterias, lactobacillus, también existen hongos. Fíjense, en el intestino hay bacterias y hay hongos. En la vagina hay bacterias y hay hongos. Entonces, estos hongos están en el 20% de las mujeres que no tienen síntomas y que predomina principalmente la señorita Candida albicans, nombre y apellido, es su nombre y apellido. Pero también hay otras especies de Candida no albicans, llamadas Candida glabrata, tropicalis, parapsilosis. Pero bueno, esto para que sepan que sí, que ahí también hay una micobiota de hongos a nivel vaginal. Entonces, esas especies de cándida, aunque están presentes en mujeres sanas, todavía se designan como patógenos oportunistas. ¿Qué significa eso, patógenos oportunistas? Bueno, que cuando tú le das el chance, le das el ambiente propicio, ella, ¡pum!, se transforma en patógena. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay una alta prevalencia en pacientes que sufren de candidiasis vulvovaginal. Y esa candidiasis vulvovaginal, esto es estadística, es la segunda disbiosis más prevalente después de la vaginosis bacteriana. Es decir, hay una infección bacteriana, pero también puede haber un desequilibrio de la microbiota vaginal. Esto es lo que significa esto. Y queda por determinar si la presencia de especies de cándida transmite un beneficio al huésped. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, si esa puede mantener el equilibrio de la microbiota, que es lo que se llama eubiosis, si tiene ese papel, o definitivamente ya puede causar infección y desequilibrar, que es lo que se llama disbiosis. Entonces, después de todo lo que les he explicado, ustedes se preguntarán, bueno, entonces ¿cuándo la cándida se vuelve un problema? Porque no es tan cándida, no es tan ingenua. Claro que no. ¿Por qué? Porque ella tiene dos caras. Y como dije anteriormente, dependiendo de su morfología, ella puede cambiar de una forma de célula de levadura redonda ovoide, ay, muy lindo, muy cándida, muy ingenua, a un organismo de crecimiento IFAL, bastoncito. Y eso le permite vivir ella un estilo de vida dual. ¿Ok? O sea, ella tiene doble vida. Y puede ser como comensal, que no pasa nada, pero también como patógeno. Y ahí es donde viene el problema. Y nosotros queremos intervenir en esto. Entonces, la forma redonda ovoide generalmente se encuentra en mujeres sanas que no tienen síntomas, es decir, que no tienen ninguno de los síntomas que hablamos al principio, en contraste con la forma de IFA, con la forma de bastoncito, que es la que se ha aislado de manera constante en los casos de candidiasis vulvovaginal grave o recurrente. Entonces, la forma de levadura redonda se asocia con comensalismo, es decir, que no te, en teoría no te hace daño, y la forma de IFA es la que genera daño o genera infección. ¿Ok? Y por eso es tan importante mantener el equilibrio de las bacterias vaginales para entonces, de alguna manera, estas bacterias son las que van a mantener el pH y no van a permitir que crezca esa forma virulenta de la cándida, que es la levadura redonda, que es avirulenta, que va a pasar a una forma virulenta, que es la IFA. Entonces es importante mantener el equilibrio de esas bacterias vaginales, principalmente los lactobacilos en la vagina. ¿Y cómo vas a mantener ese equilibrio? Manteniendo el equilibrio también en las bacterias que están en el intestino. Eso es sumamente importante. Entonces, si ya sabemos que existe una microbiota intestinal, que existe una microbiota vaginal, que existe una comunicación y que el intestino es el centro de todo el problema, es la centralita, es la que le manda información a todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son esas funciones de esa microbiota intestinal? Modular el metabolismo energético de nosotros, intervenir en la producción de neurotransmisores, ya lo había dicho más atrás, incluso hormonas, mantienen la integridad de nuestra barrera intestinal, ya les voy a hablar más adelante de la barrera intestinal, promueven la producción de moco, que es importantísimo la producción de moco ahí en la barrera intestinal, previenen la colonización de bacterias que no queremos, pueden ser bacterias que nos causan inflamación, que nos pueden causar infección, y promueven el desarrollo y la maduración de nuestro sistema de defensa que está ahí en el intestino. Entonces, esa microbiota
puede comportarse como un simbionte, que es lo que nosotros queremos, mutuo beneficio. Nosotros las alimentamos, ellas fermentan la fibra, producen sustancias que nos benefician a nosotros. Así queremos que sea la relación con esta microbiota. Y que no nos afecte, que es el comensalismo, que ya había hablado un poco sobre ese término, o que nos afecte positivamente, por supuesto. Y si nos afecta negativamente, entonces se vuelven patogénicos y trastornan todas las funciones que les acabo de decir. Imagínense ustedes, el problema cuando esta microbiota está desequilibrada, pero es que ya se asocia esta microbiota con el desarrollo y la aparición la aparición y el desarrollo, para decirlo en orden, de muchas enfermedades. ¿Ok? Y es muy importante para generar respuestas inmunitarias o respuestas inmunes adecuadas. Entonces, es muy importante. Además, este estudio de la microbiota definitivamente es la medicina de ahora y del futuro, definitivamente. Entonces, cuando se desequilibra, se llama disbiosis, porque fíjense que pesa más los patobiontes, que son los patogénicos, o los que producen infección, pues, o los que producen inflamación, con respecto a los simbiontes que viven en simbiosis con nosotros. Entonces, no es difícil entender que cuando aumentan más estos patobiontes, hay un desequilibrio y se llama disbiosis. Y ustedes dirán, bueno, entonces ya sabemos todo acerca de la microbiota. ¿Dónde está esa microbiota? En el intestino, en la vagina, pero estamos hablando ahorita del centro, más importante, que es el intestino. Por eso que nosotros decimos que es la puerta de entrada a todas las infecciones. Bueno, lo dije anteriormente. Y hay algo bien interesante. Antes se creía que el intestino era solamente para digerir alimentos, absorber nutrientes y excretar desechos, formar las heces. Pero es que hasta la formación de las heces también es importante. Pero ahora se sabe que si nosotros agarramos ese intestino larguísimo, que es un tubo muy largo entre intestino delgado y intestino grueso, está revestido por esta barrera espectacular que ustedes ven aquí, que son unas células unidas una al lado de las otras formando una barrera. Y esa barrera, además, encimita va a tener el moco y va a tener la famosa microbiota. Fíjense que yo nada más les hablé de la microbiota, no hablamos de más nada, solamente he hablado hasta ahora de la microbiota. Y fíjense todo lo que tiene la barrera intestinal, el moco, la microbiota, los anticuerpos inmunoglobulina A, que son sumamente importantes para la inmunidad, para atacar bacterias, toxinas, para no dejar que nada pase al otro lado, y el otro lado ya sería la circulación. Nosotros no queremos, o sea, esta barrera es una barrera semipermeable, selectiva, es la que decide. Después aquí en la luz intestinal, cuando llegan los alimentos que van a ser degradadas por las enzimas, ella es la que decide qué va a pasar, ¿ok? Esta barrera, cuáles son los nutrientes, quiénes van a pasar, pero no puede dejar pasar a todo el mundo, porque si no eso va para la circulación y nos causa problemas. Por eso que el intestino permeable es un problema, que ya lo vamos a ver. ¿Ok? Y entonces esa barrera, que ustedes ven aquí, que ya les dije que era semipermeable y selectiva, es precisamente para defendernos de toxinas, de bacterias, de partículas de alimentos parcialmente digeridos, de hongos y de todo lo que nos pueda causar daño. Y es que el 70% de nuestro sistema de defensa está allí en el intestino. Imagínense ustedes que Papá Dios quiso poner todas las células allí porque es un órgano extenso. Es decir, nosotros tenemos células de nuestro sistema de defensa que nos defiende, valga la redundancia, de todo lo que puede ser una amenaza para nosotros. Esas células están regadas por todo el cuerpo, pero resulta que se concentran en el intestino. Imagínense, por eso que el intestino es ese centro neurálgico. Se concentran allí. Además, tiene el 70% de la responsabilidad de la defensa, el intestino. Imagínense el peso que tiene el intestino. Entonces, ahí, si tú tienes un intestino permeable, si tú tienes un desequilibrio de la microbiota, ahí es el inicio y la progresión de las enfermedades. Dependiendo de tu predisposición genética, pues la inflamación, porque se generan respuestas, si se genera siempre respuesta, esa inflamación ya no se queda en el intestino, se puede reflejar en otros órganos. En este caso estamos hablando de la vagina. Si tú tienes candidiasis vaginales a repetición, es porque tú debes tener un intestino permeable, es porque tú debes tener un intestino con un desequilibrio de la microbiota y eso se está reflejando allí. Es posible que a otras mujeres se les refleje en una tiroiditis o en una artritis, pero en este caso estamos hablando de las infecciones vaginales. ¿Ok? Entonces, esa microbiota intestinal ejerce propiedades anticándidas a través de muchos mecanismos, pero ya sabemos que
que al final la microbiota es muy importante para que esa cándida no deje de ser ingenua, se quede ahí ingenua en una forma de levadura y no pase en una forma de bastoncito. Es bien importante eso, ¿ves? Entonces, si tienes un intestino permeable, si lo queremos visualizar o verlo más bonito, ustedes van a ver aquí, bueno, un poquito, vemos cómo la microbiota está como desequilibrada, y fíjense que las células que están unidas una al lado de las otras con las uniones estrechas, ya aquí no están tan unidas, se abren y se abren espacios en esta barrera. Entonces puede entrar de todo, incluso si tienes una mala digestión, los alimentos parcialmente digeridos van a pasar entre una célula y célula como le da la gana, ya no va a ser una barrera semipermeable y selectiva, y esto va a pasar a la circulación. Incluso la cándida le va a dar la puerta, mira, vente, te abro, chu, y pasa a la circulación, y entonces ahí ella va a crecer en otro lado, entonces por eso tienes hongo en las uñitas, en la piel, en otra parte, y en la vagina. ¿Ok? Entonces por eso que es tan importante tener esta barrerita así cerradita, bonita, donde no vaya a pasar nada, y que la barrera intestinal pueda cumplir sus funciones inmunológicas y decir, bueno, este sí, este entra, este no me está gustando, porque para eso está la barrera intestinal. Por eso que decimos que todo empieza allí y que el intestino no solamente digiere, absorbe nutrientes, excreta, no, tiene estas funciones tan importantes. ¿Ok? Entonces, un intestino permeable es una vagina permeable. Entonces, si tienes una alimentación enemiga, es decir, alimentos que tu sistema de defensa del intestino los reconoce como una amenaza, como un enemigo, cereales, lácteo de vaca, azúcares, entonces eso alimenta mal a las bacterias o a los microorganismos que están en el intestino y producen disbiosis intestinal. Esa disbiosis intestinal produce intestino permeable. Ese intestino permeable va a producir una vagina permeable y va a generar infecciones vaginales. Y esas infecciones vaginales, posiblemente bacterianas, te pueden llevar a la candidiasis vaginal. Entonces, fíjense que se establece un círculo vicioso y aquí claramente se expresa muy bien la importancia del intestino. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de candidiasis intestinal y vaginal? Bueno, la dieta, lo dijimos desde un principio, una alimentación proinflamatoria, consumir cereales, lácteo de vaca y azúcares. Eso al final puede alimentar a la cándida, que está allí de forma ingenua, esperando a ver cómo crecen para transformarse en un bastoncito. El pH gástrico es muy importante porque esa acidez en el estómago es la que nosotros siempre estamos comiendo. Y siempre la comida viene con bacterias y con hongo, viene con cosas contaminadas. Entonces, esa acidez es lo que va a hacer en el estómago, es lo que va a hacer que mueran ciertas bacterias y hongos que no tienen que morir. Entonces, nosotros no podemos todo el tiempo estar buscando la manera de que no se produzca ácido clorhídrico en el estómago, porque todo lo contrario, eso es importantísimo. Si no, esas bacterias pasan al intestino delgado y entonces se produce el sobrecrecimiento de bacterias de intestino delgado o de hongos. Una mala digestión es importantísimo porque los alimentos, cuando quedan parcialmente digeridos en la luz intestinal, alimentan también mal a las bacterias, la desequilibran, al final inflaman el intestino y producen intestino permeable. La motilidad intestinal es muy importante. Ya se sabe que muchas de las mujeres que tienen infecciones vaginales de repetición tienen estreñimiento, pero es que el estreñimiento no se puede normalizar, porque tiene que haber un recambio de esas bacterias. En las heces hay muchas bacterias, eso no se puede quedar ahí en el colon. Hay que expulsar esos desechos con las bacterias. Ahí tiene que haber un recambio, por eso que el estreñimiento nos lleva a más infecciones, o nos lleva a sobrecrecimiento, a intestino permeable, a vagina permeable. Algo bien importante, la inmunidad de barrera. ¿Se acuerdan que les hablaba de los anticuerpos inmunoglobulina A? Bueno, esto se puede medir en ese, y muchas veces la disminución de ese anticuerpo hace que no exista suficiente captación de toxinas, bacterias malas, y por eso crece, y crece la cándida. Y el intestino permeable, que ya lo había dicho. Entonces, estos son factores, les cuento, absolutamente modificables. Aquí no estamos hablando nada del otro mundo. Esto se modifica y mejora considerablemente. ¿Por qué hablo del ácido? Bueno, porque el uso de inhibidores de la bomba de protones, el famoso pantoprazol o lansoprazol o omeprazol, no es que esté mal. Está bien indicado cuando es necesario, pero no puedes pasar toda tu vida tomando antiácidos. Es uno de los que más se toma en el mundo,
porque entonces inhibes la acidez y otra vez vuelves a dejar que esas bacterias y esos hongos no sean eliminados ahí en ese ácido que está en el estómago. Y además propician el desarrollo de lo que se denomina Small Intestinal Fungal Overgrowth o Small Intestinal Bacteria Overgrowth, que deben haber escuchado SIBO y SIFO. Disculpen el inglés. Entonces, dentro de estos factores, y por eso meto el Small Intestinal Fungal Overgrowth, porque así de la sigla en inglés es lo que significa, porque esta entidad se ha descrito muy recientemente, no hay suficientes artículos y se pensaba antes que la cándida o los hongos crecían en el intestino porque los individuos estaban muy inmunocomprometidos, por ejemplo, porque estaban recibiendo radioterapia, quimioterapia o porque tenían alguna infección como el VIH. Sí es verdad que cuando tienes una inmunosupresión profunda, que también se debe relacionar con disminución de la inmunoglobulina secretora, que les expliqué anteriormente, ese anticuerpo tan importante de todas las barreras, incluyendo la vaginal, es verdad que puede sobrecrecer, pero también es verdad que hay personas inmunocompetentes, es decir, que no estén recibiendo radioterapia, quimioterapia, que no tengan ninguna infección, que no estén recibiendo esteroides, wow, que tienen muchos síntomas y resulta que sí tienen que han demostrado que sí tienen un sobrecrecimiento de levaduras o de hongos en el intestino delgado. O sea, sí existe, no tienes que tener una inmunosupresión profunda. Ya con que tengas todos los factores que nombré anteriormente, baja acidez gástrica, estreñimiento, la inmunidad de barrera, tu moco no se esté produciendo bien o la inmunoglobulina secretora no se está produciendo bien, se produce el SIFO y eso te lleva a una candidiasis vaginal. Por eso, que después de todo lo que yo les acabo de explicar, que es bastante, nosotros decimos que la disbiosis intestinal te puede llevar a la disbiosis vaginal y que hay estudios que lo demuestran. El intestino permeable te lleva a una vagina permeable y la candidiasis intestinal te puede llevar a una candidiasis vaginal. Y entonces este es el resumen de por qué existe una comunicación entre el intestino y la vagina, ¿ok? Y la microbiota. Entonces ahora sí viene la pregunta que todos nos hacemos. ¿Y cómo sabemos que tenemos cambio? Bueno, ya hicimos el cuestionario, ¿ok? Un cuestionario que nos permite saber que más o menos qué está pasando allí. Pero bueno, si tú quieres, te despiertas en la mañana, vas a hacer esta prueba casera y antes de comer nada, alimentos, suplementos, fármacos, nada, vas a generar un poco de saliva, escupes un vaso de agua, yo sé que eso es como muy feo escupir, pero puede ayudar, y observas durante 20 minutos qué pasa, si la saliva se precipita en la parte inferior del vaso, si hay cadenas de salivas que bajan, o si el agua se volvió turbia. Entonces, si tú ves cualquiera de estos, por supuesto tiene que ser un vaso de vidrio para que lo puedas ver, posiblemente se trata de la cándida, porque la saliva pesa más porque ya está allí. ¿Ves? Pero también la lengua blanca es sumamente importante, ¿sí? Entonces, es una prueba menos sensible, menos específica, porque no estás cuantificando nada, incluso puede ser hasta subjetivo, pero bueno, si esto pasa y además tienes otros síntomas, porque los síntomas son muy importantes, la clínica, ¿ok? Entonces, puede haber candidiasis allí. Pero existen pruebas en sangre donde puedes determinar IgM, IgE, IgA, que son anticuerpos que me están diciendo que en sangre hay algo, porque son anticuerpos que van dirigidos contra la cándida, lo que quiere decir que mi sistema de defensa está generando una respuesta para que mis linfocitos B produzcan anticuerpos, y se forman complejos inmunes también que se pueden determinar, que me están diciendo que se está activando, que hay inflamación, que se está activando la inflamación. Pero también tenemos este test de ácido orgánico que se mide en orina y que podemos también identificar metabolitos que producen bacterias y que producen levadura, y lo podemos ver ahí. Y ay, mira, ahí está, por ejemplo, la arabinosa, ya lo vamos a ver. Y también a través de la realización de prueba esa, que lo puedes observar a microscopio, las levaduras, y la levadura no, el hongo como tal, y también puedes cultivarlo, ¿ok? Entonces, los anticuerpos en sangre así se ven reflejados. Fíjense que hay unos valores de referencia y cada anticuerpo
expresa si la infección está ahorita, como el IgM es actual, si además tienes IgG, entonces está en curso también, pero si solo queda IgG, a lo mejor ya pasó. Si tienes elevados complejos inmunes es porque hay activación del complemento de inflamación, pero bueno, no quisiera abrumarlo con esto, pero lo que les quiero decir es que es sumamente, da bastante información porque dependiendo del tipo de anticuerpo que esté elevado, nos está diciendo también que, por ejemplo, IgA está en las mucosas, ¿ok? Está en la infección en intestino o en cualquier otra parte del cuerpo, ¿ok? Que es barrera intestinal. Fíjense que en el examen de ácido orgánico, que es una muestra de orina, lo que vamos a medir son metabolitos, porque resulta que la orina, todo lo que al final se produce y que pasa al dintel renal, o sea, en sangre, se tiene que desechar. Entonces, como nos chismea lo que está pasando, ¿no? Todo lo que eliminamos por la orina. Entonces, aquí hay varios marcadores de sobrecrecimiento de hongos y de bacterias, pero uno que es bien característico es la arabinosa, que nos está diciendo que ahí hay cándida. ¿Ok? Incluso ellas en su metabolismo liberan oxalatos y también lo puedes observar aquí en este examen de orina. Ahora bien, en el DS, fíjense que es bien bonito porque aquí, en este caso, el examen que nosotros hacemos, que se llama GA360, fíjense cómo hubo un sobrecrecimiento de cándida porque se cultivó, ¿ok? De cándida intermedia, de cándida parapsilosis y de cándida pararugosa. ¿Ok? Aquí claramente hay cándida, hay que tratar. Y este examen de ese es tan bonito que colocan entonces las cándidas, colocan también a las bacterias, pero en este caso las cándidas, después que las cultivan, las ponen con antibióticos naturales, con agentes naturales o antibióticos naturales y antibióticos convencionales para ver si ella muere o no muere. Y fíjense que generalmente ella muere con uva ursi y con grape, porque miren la sensibilidad que tienen a estos agentes naturales, uva ursi y grapefruit C extra, para morir. ¿Ok? Lo otro que me llama la atención y que quiero que veas es que fíjense que el orégano, que muchas veces lo utilizan, tiene muy baja sensibilidad. El orégano puede ayudar, pero no ayuda a eliminar completamente. Esto es importante que lo sepan. Y también con antibióticos o antimicóticos convencionales, nos dice si es sensible o no al fluconazol, al itraconazol. Nosotros siempre tratamos de utilizar antibióticos naturales y cuando es necesario se da el convencional. Lo que es que los pacientes que llegan a nuestra consulta generalmente ya están cansados del tratamiento convencional, que no es que esté mal, no es que no sea bueno el tratamiento, sino que no estamos atacando el origen del problema. No es subestimar el tratamiento, porque es necesario a veces tener esos antifúngicos sintéticos. El problema es que tienes que abordar otros factores para que no vuelva, para que no exista eso que se llama recidiva y se genere o se transforme en recurrencia o en recurrente. Y fíjense aquí, por ejemplo, como Candida albicans, que es la más común, es muy sensible al ácido caprílico, que se usa muchísimo también el ácido caprílico y se usa mucho también el grape. Y otra vez vean como el orégano, la sensibilidad es intermedia. Y este examen, y lo quería traer para que entendieran, por ejemplo, en el caso de los marcadores inmunológicos, que les hablé tanto de la inmunoglobulina A secretora, que fíjense cómo esta inmunoglobulina A secretora en este paciente está muy disminuido, está disminuido. Por eso que tiene sobrecrecimiento, esto explica mucho. Nosotros no tenemos un solo paciente que tenga desequilibrio de la microbiota y no tenga la inmunoglobulina disminuida, o que tenga levaduras, que tenga cándida y no esté disminuida. Porque es que precisamente por eso, porque ese anticuerpo como factor de riesgo que está disminuido es lo que está haciendo que esta señorita deje de ser ingenua. ¿Ves? Pero también hay marcadores de digestión y absorción y hay marcadores de inflamación que nos puede decir en un momento determinado qué está pasando allí. Es que el intestino está tan inflamado que tengo estos marcadores inflamatorios que también me permiten hacer diferencias con enfermedad inflamatoria intestinal, pero esto no viene al caso. Lo que quería que vieran esto es que es sumamente importante lo de la inmunoglobulina secretora. Y hay otra cosa que les quiero decir que es bien importante. Este síndrome de fermentación intestinal que produce la cándida o las levaduras, como la cándida, porque yo les dije anteriormente que ella se alimenta de azúcar, de glucosa, y ella usa la glucosa
y después la transforma en alcohol. Y parte de esos síntomas que nosotros les estábamos explicando, que no te concentras o que estás así como, que te sientes como ebrio, es por esto. Entonces imagínate que tengas, además que ella libera muchas toxinas, entonces imagínate que tengas ahí un sobrecrecimiento de cándida en donde está procesando bastante azúcar y liberando alcohol. El hígado no se da abasto y por eso ocurre esto, para metabolizar, es lo que quiero decir. Y por eso tienes tantos síntomas, pueden ser digestivos, puedes tenerlo en vagina, porque hoy estamos hablando específicamente de la candidiasis vaginal, pero todos esos síntomas extradigestivos de que te sientes con bruma mental, de que no sabes nunca ver si te terminas de tomar una decisión te cuesta tanto, es por esto. Y además libera muchas toxinas. Ella libera muchas enzimas, toxinas. Es impresionante. Por eso que en los últimos años se ha volcado tanto la mirada en este tipo de infección o, sí, de levadura como la cándida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a tratar la cándida? 3 cosas. Primero vamos a modificar la dieta, que es lo principal. Ya sabemos que si ella se alimenta de azúcares, de carbohidratos, pues obviamente tenemos que modificar la alimentación. Hay tratamiento herbáceo y hay tratamiento convencional, ya lo vamos a ver. O antibióticos naturales, como lo coloqué anteriormente que se los enseñé. Entonces lo primero es que hay que aplicar el protocolo 3R. El protocolo 3R de NutriWise es bien milagroso. Nosotros no tenemos un solo paciente que no lo haya hecho al pie de la letra, cuando lo haces al pie de la letra, y mejoran sus síntomas considerablemente. ¿Por qué 3R? Porque tiene 3R. La primera R es remover, la segunda R es reponer y la tercera R es recuperar. Entonces, ¿qué hay que remover? Todos los cereales. Porque todos contienen gluten. Doctora, no diga gluten, son prolaminas. Sí, esas prolaminas están en el gluten que está en todos los cereales. Trigo, cebada, centeno, avena, mijo, maíz y arroz. ¿Ok? Luego, azúcar, blanca, morena, todo lo que sea azúcar. También hay que remover todos los lácteos de vaca, porque los quesos o los lácteos de vaca contienen la principal proteína, que es la caseína, que también es inflamatoria. ¿Es posible que cabra, oveja y búfala sea menos inflamatoria? Sí, bueno, pero dependerá también de la sensibilidad de cada individuo. Y lo otro que debemos también remover es el maní, la soya, los aceites refinados y todo lo que sea ultraprocesado, envasado, empaquetado, y las levaduras y el alcohol. Porque lo que contenga levadura, la levadura de cerveza, la levadura que le pones a los panes, todo eso igualito va a alimentar la cándida. Y el alcohol también. Entonces, si haces un tratamiento en donde quieres ser sumamente estricto, por lo menos 3 meses, para que veas cómo se va, tienes que también incorporar o tienes que también quitar las levaduras y el alcohol. ¿Y con qué vamos a reponer? Con alimentos amigos. Puedo decirle, puedo hablar de los tubérculos, papa, yuca, batata, kumo, ñame. Ustedes dirán, bueno, pero eso tiene almidones, por supuesto se tienen que controlar las porciones. Hoy no vamos a hablar realmente exactamente de, porque eso tiene que ser personalizado, pero reponer con esos alimentos que son amigos, vegetales, frutas de índice glicémico bajo, y sobre todo vegetales verdes que son también las que son menos almidonadas, son las que van a permitir que no siga creciendo la cándida. Y, por supuesto, tienes que mejorar digestión. Después de todo lo que hablé, hay que mejorar digestión, hay que equilibrar la microbiota, para poder entonces reponer la absorción de esos nutrientes y revertir el intestino permeable que ya les hablé. O sea, siempre va a haber un intestino permeable, porque ese desequilibrio y ese sobrecrecimiento de esa cándida, posiblemente en el intestino, es lo que produce una inflamación intestinal, un intestino permeable, y eso se refleja en vagina. Y es muy importante remover las sensibilidades, sí, porque este es lo que siempre le pasa a nuestros pacientes con las sensibilidades alimentarias y cuando tienen sobrecrecimiento de cándida en intestino. Siempre aparece sensibilidad a la levadura para hornear, a la levadura de cerveza y al champiñón. Porque estás generando anticuerpos contra la cándida, pero también estás generando anticuerpos por reacción cruzada con otras levaduras, con otros hongos, incluyendo los champiñones, incluyendo las levaduras. Entonces, con más razón tienes que remover las levaduras, pero tienes que remover también todos aquellos alimentos que son inflamatorios. Y la mayoría de nuestros pacientes siempre tienen sensibilidad al trigo, al gluten.
siempre sale la sensibilidad a algunos cereales en general. ¿Ok? Entonces es bien importante hacerlo específico, porque esto es lo que nos va a permitir que los síntomas, ir directo al blanco, mejoren considerablemente. Ahora bien, ¿y cuál es el tratamiento herbáceo? Bueno, según el antibiograma que vimos anteriormente, que les dije, miren, la cándida muere con estos antibióticos naturales, está el Grapefruit C Extra, que es uno de los que más es sensible a la cándida para morir. Es el extracto de semilla de pomelo, contiene bioflavonoides. Bueno, les quise traer un poco para que entendieran. Contiene esto que es la asperidina, que es un estimulador natural del sistema inmunitario. Pero tienen que saber que el Grapefruit C Extra tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, un paciente hipertenso que está tomando antihipertensivos no puede tomar el grape. Entonces, por eso es que siempre hay que personalizar y tener cuidadito. El uva ursi, que es el Arctostaphylos, también su componente activo es el arbutín, que se usa como antiséptico desde hace mucho tiempo. Y el famoso ácido caprílico, que es el ácido graso saturado de cadena corta, que procede, fíjense, de la leche materna, ¿no? Oro biológico. Procede de la leche materna, del coco o del aceite de palma y tiene efectos antifúngicos. Y está también, pero que no se usa aquí por lo menos no lo ponen en el antibiograma, porque lo bueno del antibiograma es que tú vas directo al blanco, sabes cómo muere, pero está también el ácido graso saturado de cadena corta, que es el láurico, que también está en el coco, que también lo pusimos en nuestras redes en estos días, por eso que el coco tiene esa propiedad antifúngica. Ok, entonces, ¿qué es importante y qué nos hace diferente? En NutriWise nosotros, cuando mandamos el tratamiento, también damos rompedores de biofilm. ¿Qué es eso? Bueno, que cuando yo digo que la cándida no es tan cándida, es que ella, de esta formita bonita, que se ve así redonda, muy cuchitril, muy, ¡ay, qué lindo, muy bonito, muy cuchi! Resulta que esta señorita, cuando nosotros le ponemos el ambiente propicio, que ya les expliqué anteriormente, ella va a empezar a formar esos filamentos. Y dentro de la formación de filamentos, ella va a producir una capita para protegerse, de paso. ¿Ves? Y esa matriz de polisacáridos es lo que va a hacer que ella se pueda proteger, que no llegue el antifúngico, que no lleguen las células de nuestro sistema de defensa para eliminarla. Y después que está bien gordita, donde ya proliferó bastante, entonces libera sus esporitas, infecta otros sitios, otros órganos, otros tejidos. Entonces hay que romper el biofilm. En el tratamiento, cuando haces el tratamiento, tienes que romper el biofilm, porque eso es lo que va a permitir que el antifúngico la termine de eliminar, lo que se tenga que eliminar. ¿Y cómo se rompe? Con ciertas enzimas que rompen esos polisacáridos, esa matriz. O sea que el tratamiento tiene una ciencia detrás. Y entonces, cuando haces el tratamiento, ¿cuántos aquí no les ha dado esa muerte por cándida, crisis curativa, ese die-off? Todos estos síntomas que ustedes ven aquí, que se generan durante estos 10 días de tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la cándida muere, y cualquier microorganismo cuando muere no quiere morir, entonces libera por lo menos 70 toxinas diferentes, y eso es lo que va a hacer que se te exacerban absolutamente todos los síntomas. Dolor de cabeza, problema digestivo, te puede dar diarrea o estreñimiento, sientes mucha fatiga, estás irritado, tienes mareo, no te preocupes, como dice Andreina White, es ahí donde está buenísimo, es que el tratamiento está haciendo efecto. Y uno cree, nuestro paciente dice, ay doctora, pero es que no lo estoy tolerando, yo como que lo voy a dejar. No señor, esto es indicativo de que está muriendo. Entonces hay que aguantar un poquitico. Nosotros, como esto ocurre, en el tratamiento, por supuesto, tienes que apoyar la absorción y eliminación de esas toxinas a través del hígado. Y entonces por eso usamos tierra diatomea, carbón activado, utilizamos el cardomariano, que es un potente, ayuda muchísimo a que el hígado pueda cumplir sus funciones antioxidantes porque neutraliza toxinas. Tiene bastantes trabajos donde demuestran que es muy bueno para regenerar estas células, para los hepatocitos, que son las células del hígado. Y además es importante dar N-acetilcisteína, que es el precursor del glutatión, el ácido alfa-lipoico, la selenometionina. Todos estos son antioxidantes y antiinflamatorios que van a permitir que estas toxinas que ella libera se puedan eliminar. Entonces, fíjense, hay que romper biofilm, se liberan toxinas, hay que absorber toxinas y hay que ayudar a que el hígado libere estas toxinas.
Y luego está el tratamiento convencional, que ustedes ya lo deben haber escuchado, que es el fluconazol y la nistatina, pero bueno, yo no voy a hablar mucho de cómo se usa, porque yo no puedo mandar nada de esto, porque no sería ético, porque esto tiene que ser con una consulta médica, esto no puede ser así, ¿ok? Sí lo mandamos, por supuesto, cuando realmente pudiera, de alguna manera, el antibiótico natural no, pero, o sea, no ejercer su efecto totalmente, pero eso es lo que nosotros dejamos de último, este tipo de fármacos, ¿ok? Para que lo puedan entender. Por eso que tenemos el examen con el antibiograma, porque sabemos que mueren muy bien con los antibióticos naturales. Y los probióticos son sumamente importantes. Los probióticos a alta dosis van a inhibir el crecimiento de la cándida. Entonces por eso se dan probióticos y que tienen los lactobacilos. Incluso los puedes dar orales y también los das vaginales. Hay óvulos vaginales que tienen lactobacilos. ¿Por qué? Porque esta es la respuesta de lo que ya les expliqué, que ha sido bastante largo, creo, donde estos lactobacilos producen ácido láctico, tienen otras propiedades bactericidas que hacen que no crezcan las bacterias malas y que no aparezca el sobrecrecimiento o esa cándida patógena, que deja de ser ingenua y se transforma en una cosita mala. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos entonces prevenir la candidiasis vaginal? Bueno, tenemos varias cosas para terminar. Fíjense, aplicar el protocolo 3R personalizado bajo un carbohidrato. Vamos a hacer un resumen. Equilibrar la microbiota intestinal, si sabemos que hay una comunicación entre la intestinal y la vaginal. Evitar jabones de pH alcalino que disminuyen la acidez vaginal. Evitar la ropa ajustada y poco transpirable. Utilizar ropas naturales como el algodón. Evitar la humedad, cuando hablábamos de los bañadores, ¿okay? Es que lo que pasa es que le puedes dar el ambiente para que crezca. Controlar la diabetes, porque si siempre tienes hiperglicemia o azúcar en sangre elevada, sí, obviamente si la padeces, vas a alimentar a la cándida. Por eso que el protocolo 3R es importante, porque es ahí donde tú vas a cortarle la comida a la cándida. Evitar el uso indiscriminado de los antibióticos, porque cualquier antibiótico dado de manera empírica, para que lo puedan entender, puede matar bacterias buenas, pero también malas. O sea, mejor dicho, puede matar bacterias malas, pero también buenas. Se puede llevar a nuestros lactobacilos. ¿Ok? Y también tienes que evitar las duchas vaginales si no son necesarias, porque eso también altera la microbiota local a nivel vaginal. Pues. Entonces, estos son los principales, las principales recomendaciones. Y esto es lo que te va a permitir todo lo que hablamos, que ya tú, bueno, pues te recuperaste totalmente la tercera R y más nunca aparezca. O por lo menos concientice, ya tú sabes, mira, me está volviendo otra vez el flujo, estoy otra vez un poco así como desorientada, que me cuesta tomar decisiones. Y entonces tú empiezas a preguntarte, ¿será que comí mucho dulce? ¿Será que, mira, fui para la reunión, me comí esto, hice esto? Empiezas a identificar y a concientizar, porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer, concientizar. Nosotros tenemos que conocernos nosotras mismas y saber, conocernos tanto y saber qué está bien y qué está mal, para identificar e inmediatamente cambiar. ¿Ok? Y bueno, si recuperas tu salud intestinal, recuperas tu salud vaginal y le cierras la puerta de entrada a todas las enfermedades. Espero que les haya gustado. Fíjense que esta ruedita me encanta porque hay un protocolo 3R para cada persona. El bajo en oxalato, que también se usa mucho en la cándida. Y bueno, pero hay para todos, incluso el autoinmune, que es el que más me gusta a mí. Y bueno, esto para que sepan que debe ser personalizado. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron y espero haber explicado lo suficiente y que hayan entendido. Gracias. Listo. Bueno, imagino que hay bastante preguntas. Bueno, creo que vamos a hacer solamente poco tiempo de preguntas y respuestas. Natalia ha contestado en el chat. Correcto, Nati. Sí, correcto. Te han preguntado bastante, ¿verdad, mamá?
Bueno, entonces yo le digo a mi querida Génesis que me dé la palabra. No sé si alguien quiere preguntar algo en particular. Si alguien quiere participar, sí, activar la manito. Aquí Alguien está María. con alguna experiencia con nosotros, de repente, no sé, preguntar algo. Miren, tengo a María de Los Ángeles. Merce, tú puedes. Aquí está, le voy a activar la cámara. Pero sí es importante que tengan la cámara encendida los que van a participar. Eso sí, Bueno, pero al final nos encantaría. tardamos 1 hora nada más. Yo pensé que me iba a tardar más, porque a mí me gusta hablar mucho y dar clases. Sí, no, estaba perfecto, perfecto. María, te acabo de activar el audio, María. Hola, ¿cómo están? Gracias por, bueno, de verdad que una clase magistral, maravillosa. Feliz, gracias. Mira, tengo... Gracias a ti, mi amor, porque te hayas conectado y que nos tomes como referencia y tengas esa confianza, pues. No, de verdad que, bueno, son dos cosas, ¿no? La primera es, yo soy paciente de ustedes. Yo he visto resultados con el tema de la candidiasis. Nosotros iniciamos el protocolo para mí, para mi bebé, porque nosotros detectamos la candidiasis cuando yo la estaba amamantando. A mi bebé le dio candidiasis en la boca y ahí fue cuando ya nosotros dijimos es candidiasis y empezamos con ustedes el protocolo, pues todo lo que fue suplementos, etcétera. Y bueno, aunque nosotros tuvimos que hacer pues una pausa, hoy día les puedo decir que yo tenía una infección vaginal eterna. Yo he probado todos los óvulos habidos y por haber en el mercado por años, y jamás yo había visto el resultado que yo veo hoy. Entonces, bueno, yo quería primero que nada, sí, agradecer porque es un cambio. Ay, no. Uno cambia. Y de verdad que vale la pena por la salud de nosotros y de nuestra familia. Y si lo pueden hacer, de verdad que bueno. Y la segunda pregunta que quería hacer era si en ácidos orgánicos se podía ver la enfermedad de Lyme. No. Por Ehrlichia, no se ve. No. O si ustedes verse, tenían algún examen. Fíjate que sí se puede ver. Lo que se puede ver es ciertas toxinas de bacterias en general que me están hablando de un sobrecrecimiento de bacterias y pueden salir ahí en la orina, ¿ok? En el examen. Pero no te dice exactamente si es... Si es Ehrlichiosis. Exactamente. Okay, está bien. Bueno, ahora si tenemos un examen para Ehrlichiosis, la señora Mercedes, lo podemos tomar en cuenta y buscar con algún laboratorio si hay algo, hay algún laboratorio con los que nosotros tenemos alianza que lo pueda hacer. Eso sería maravilloso, de verdad, muchas gracias. Gracias siempre. Gracias a ti, mi amor. O sea, estos son los testimonios más bellos. Gracias de verdad. Gracias. ¿Alguien más? Hola, doctor. Creo que estoy de segunda, ¿verdad, Gene? Que no quiero pasar la cola. Ok. Mira, doctor, 1.000.000 para, bueno, imagínense para NutriWide tener a la doctora con los años de carrera, de estudios, profesora universitaria, y cónchale, nosotros hemos aprendido tanto de ella que, bueno, siempre son clases magistrales. Pareciera una clase corta, pero ella lleva semanas. Cada detalle lo he estudiado, cada bibliografía que está ahí, o sea, aquí todo está científicamente comprobado y además a través de su experiencia con los pacientes y de todos los especialistas de NutriWide. Pero mire, doctor, una pregunta que yo también le tengo. Nosotros, el microorganismo que como vimos ahí en la exposición que acaba de hacer es el Lactobacillus. Y el lactobacillus es un microorganismo que adquirimos desde pequeñitos, que también era cuando amamantamos, y es un microorganismo que también está en la leche, en los lácteos, sobre todo en el yogur. Cuando uno lee los yogures dice lactobacillus, lactobacillus. Entonces la gente dirá, bueno, NutriWide te dice remueve los lácteos, los cereales y el azúcar. Y los lácteos, hay muchísimas razones, pero entre ellas está la inflamación que dan, no tenemos la capacidad después de destetados de digerir ese alimento. Entonces, la gente preguntaba ahí, los lácteos de cabra, entonces, ¿qué diría usted al respecto para que
esto le quede claro a la gente, por favor. Bueno, fíjense, lo primero, señora Mercedes, es explicarle a la gente por qué nosotros no sugerimos el consumo de lácteos de vaca. Cuando hablamos de lácteos de vaca, es leche y todos sus derivados, queso, yogur, ricota, leche condensada, leche evaporada, todo lo que venga de allí. Esa leche de vaca y los derivados, lo que deriva de ella, contiene la principal proteína, que es la caseína. Y esa caseína es muy inflamatoria. De hecho, esa caseína en su estructura se puede parecer también al gluten, lamentablemente. Entonces tú puedes hacer sensibilidad al gluten y puedes también hacer a la caseína, puedes hacer sensibilidad al gluten y generar una inflamación a nivel intestinal. Entonces, ¿cuáles son las opciones dependiendo de las sensibilidades? Pudieras sustituir esos lácteos de vaca, que es la leche y sus derivados, por lácteos de cabra, oveja y búfala, que por un aminoácido en su estructura, esa caseína que es muy inflamatoria, puede ser menos inflamatoria en estos mamíferos, ¿ok? Pero la mayoría de los seres humanos hacemos sensibilidad contra la caseína de la leche de vaca y de los demás que les acabo de mostrar, que les acabo de indicar. De hecho, en las sensibilidades alimentarias, los estudios que se han hecho, los seres humanos hacemos sensibilidad a la caseína de la leche de vaca, luego a la de cabra, luego a la de oveja, luego a la de búfala y de última a la de camella, que es la que se parece a la leche materna. ¿Ok? Entonces, dependiendo de las sensibilidades, no se asusten, señora Mercedes, tienen la alternativa de cualquiera de estas leches si no hay sensibilidad. ¿Ok? Y generalmente a la que menos hacen sensibilidad es a la de oveja. ¿Ok? Fíjense, vaca, cabra, oveja, búfala, y búfala menos todavía. ¿Ok? Entonces por eso es bueno hacerse el examen de sensibilidades para ver realmente cuál es la que puedes consumir y no va a ser tan restrictivo y más bien vas a tener la alternativa. ¿Sí? Y la otra alternativa, señora Mercedes, es que si no pudiera en algún momento determinado consumir algún yogur donde está esta fermentación y están estos lactobacilos de manera natural, se puede suplementar con probióticos que son capsulitas, o sea, las mismas lactobacilos, bacterias de verdad, pero englobaditas, empaquetaditas en un suplemento, en una cápsula, en un polvito que se puede tomar y que puede darnos beneficios, que es lo que se llama probióticos. ¿Sí? ¿Me expliqué? De alguna manera, a través de los alimentos alguna otra manera que no fuera ni con suplementos ni con yogur de aumentar esos lactobacilos, o solamente serían esas dos únicas maneras? Yo creo que sepamos. Claro, lo que pasa es que lo que me preocupa es que dependiendo de qué tipo de fermentados quieran, o sea, porque sabe que también hay estas bebidas fermentadas, pero recuerda que estas bebidas fermentadas a lo mejor pudieran tener ciertas bacterias, pero que también pueden tener levaduras. Y las levaduras, en este caso, no son buenas cuando tienes cándida. ¿Ok? Gracias, doctor. Perfecto. Entendido. Entonces, no recomendamos los lácteos de todas maneras hasta estar seguros y saber un poco las sensibilidades. En principio sería mejor no incluirlos hasta estar seguros. Eso sería la conclusión, ¿verdad? Creo que empezaría más bien por optar por los lácteos de oveja y de búfala antes de vaca y cabra, por el orden de las sensibilidades como le expliqué. ¿Sí? Gracias. Adelante con Ana Esther. Gracias, doctor. Sigue Andrea, que tiene la cámara activa. Hola, buenas tardes. No veo quién es. Ah, ya. Sí, ¿me escuchan? Andrea, mi amor, Sí. te escuchamos, cuéntanos. Sí. Pues primero que nada, muchas gracias por toda la información. Yo lo sigo desde hace algunos meses en Instagram, soy de México y la verdad es que es como muy complicado encontrar un enfoque que sea como el de ustedes, ¿no? Acá generalmente es por antibióticos, por otros métodos muy convencionales. Entonces me gustaría saber cómo podemos tener una consulta con ustedes o qué nos recomiendan para quienes no tenemos la oportunidad de asistir con ustedes. Yo en su momento tuve un problema de estreptococo en la garganta y tomé antibióticos casi un año y ahora estoy con lo de la candidiasis vaginal.
Evidentemente el tratamiento que me han recomendado es igual con antibiótico, pero no quiero recurrir a lo mismo porque también el medicamento me ocasionó colitis. Entonces, son ahí como varios malestares que se van desencadenando y esa es mi duda. Ok, fíjate, yo di ahorita en la presentación, Bella, varias formas de hacerlo si no puedes asistir a la consulta. Lo primero que tienes que hacer es aplicar el protocolo 3R. Si no viste, o sea, si no te acuerdas del protocolo 3R, te puedes meter en nuestra página www.nutribysalud.com, donde dice protocolo COVID, puedes bajar gratis el protocolo 3R para que entiendas y empieces a remover cereales, lácteo de vaca, azúcares, con qué lo vas a reponer, ¿ok? ¿Y cómo vas a empezar a recuperar? Por supuesto, pudieras, si tú tienes una digestión, una difícil o una digestión pesada, pudieras optar por enzimas, enzimas digestivas para ayudarte a la digestión. Si tú has tomado antibióticos en varias oportunidades y por mucho tiempo, puedes también, como dije al final en las recomendaciones de cómo lo tratamos, tomar probióticos, que los acabamos de hablar, y estos probióticos generalmente contienen estos lactobacilos que te van a ayudar a recuperar. Posiblemente, a ver, con lo que tú estás diciendo, pero tendríamos que ser más específicos, es posible que ahí tengas un desequilibrio de la microbiota intestinal y vaginal que esté representada principalmente por lactobacilos, incluso hasta por bifidobacterias, y necesites esa ayuda con la suplementación. Pero son varias cosas, Bella, varios factores. Tienes que mejorar tu dieta aplicando el protocolo 3R y disminuyendo bastante el consumo de carbohidratos, ¿ok? Sí. Tienes que mejorar tu digestión. Hay que ver cómo está tu tránsito intestinal, ¿sí? Apoyar también, si eres estreñida, apoyar la motilidad intestinal. O sea, tendríamos que personalizar tu caso, pero ya con esto que te estoy diciendo, ya puedes empezar. Incluso los probióticos ya los puedes tomar si tienes este antecedente donde has tomado mucho antibióticos. ¿Ok? Ok, sí, ¿Sí? muchas gracias. De todas maneras, yo, doctor, digo que ella no sé si sabe que las citas pueden ser online. O sea, no, las citas la mayoría son online, no son presenciales. O sea, que, y nosotros en México tenemos logísticas que te podemos recomendar de ciertos exámenes que pudieran darte, o sea, nosotros no tenemos toda la logística en Estados Unidos, sí, pero en México no, pero sí tenemos algunas pruebas que pueden serte útiles y te recomendamos que tú busques algo parecido y no siempre con los exámenes está toda la solución. Ya nosotros con los cuestionarios, ese pequeño que les hicimos, que me hubiera gustado que la gente respondiera cuántas personas tuvo más de 8 Ah, bueno, checks vamos o a cuántos... preguntárselo, pues, si quiere. Pero es más que todo online, para que sepan, no son citas presenciales, más que todo lo hacemos online. Pero De sigue acuerdo. usted adelante. Muchas gracias. De nada, mi Perfecto, amor. bueno, un placer. Sigue Deyanira, que ya tiene la cámara activa. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, mi amor, Sí. ¿cómo Sí, estás? ok. Hola, buenas tardes. Lo que pasa que pues yo también soy acá de México y hace algunos meses presento infección vaginal recurrente, tengo un dolor muy fuerte en el vientre que pues no he querido ir al doctor porque como dice la chica anterior, acá en México todo se trata de pastillas y pues yo ya he tomado demasiadas. También el dolor se me recorre a la parte izquierda del estómago y siento como que me arde, me imagino que es el intestino. Quisiera saber si siguiendo el protocolo 3R mis síntomas pueden mejorar, ya que sí es muy incómodo el dolor que yo tengo. Tus síntomas pueden mejorar considerablemente con el protocolo 3R, pero también hay que personalizar. Recuerda que cada individuo es un mundo diferente, hay que ver, estudiar tus antecedentes, qué está detrás de todo esto, ¿sí? Y eso se tiene que hacer de una manera muy, muy minuciosa, ¿sí? Pero por supuesto, si tú me preguntas si ya con el protocolo 3R puedes empezar y vas a mejorar, totalmente. Porque ya quitando los alimentos que inflaman y los alimentos que pueden propiciar el sobrecrecimiento de la cándida, de la levadura, de la cándida como tal, dije levadura como hongo, pero de la cándida como tal, si tú quitas esos alimentos que propician su crecimiento, ella va a disminuir, va a empezar a morir literalmente y tú vas a empezar a mejorar.
Pero por supuesto, si tienes un intestino permeable hay que corregirlo, si tienes una disbiosis hay que corregirla, o sea, hay que ver todos tus antecedentes, cuáles son los síntomas que tú presentas, es nada más a nivel vaginal, has tenido otros síntomas, tienes antecedentes de otras enfermedades, es decir, hay que ver todo tu contexto, mi amor, para ver exactamente qué está pasando, pero por supuesto tú puedes empezar a aplicar el protocolo 3G. Ok, doctora, ¿y se puede usar a diario los pantiprotectores que usamos nosotras las mujeres? ¿Diario no se pueden usar esos? No, porque eso mantiene la humedad. Como yo coloqué ahí al final en los factores, no sé si tú vistes, que yo ahí coloqué que todo lo que pueda de alguna manera mantener la humedad allí en la zona íntima, bajar el pH y aumentar la temperatura va a hacer que ella crezca. Y bañarse diario si se puede, doctor. ¿Te La puedes parte bañar? íntima. Sí, lo que no puedes usar jabones que tengan mucho detergente y que puedan modificar el pH de tu vagina. Ok, doctora, ¿y el vinagre también te ayuda si lo comes en las 3 comidas? ¿El vinagre orgánico o eso no? Bueno, el vinagre, pero ¿para qué lo quieres usar, mi amor? Es lo que pasa que aquí me lo recomendó una doctora que para pues lo de mi intestino, que para que Es se posible mejora. que te lo haya mandado para mejorar la acidez gástrica. Y yo hablaba de que el ácido es muy importante para mejorar la digestión de los alimentos, para mejorar la digestión de las proteínas y para que ese estómago pueda de alguna manera matar esas bacterias o esos hongos que están allí, que vienen de afuera, por supuesto. Ok, entonces ese sí me lo puedo tomar. Bueno, tendría que ver si te va bien, pero si te, en principio sí te lo puedes tomar. Sí, ok. Sí, está bien. Muchas gracias, doctora. De nada, mi amor. Saludos. ¿Cuántas más? Joana. Cerramos con Joana, ¿ok? Gracias. Joana? Por aquí, por acá. Ya, listo, ya la vi. Hola, doctora. Hablo desde Chile. Mire, yo llevo una candidiasis vaginal de hace 2 años, desde la pandemia. Al principio no estaba informada, hoy en día, cabo de estos 2 años, he leído muchísima información y al principio, como le digo, no tenía ninguna información, fui a 20.000 ginecólogos, me mandaron muchos temas de óvulos y todo, y al final no hizo nada. Pero luego, leyendo, buscando información, me asignaron con ustedes, y leyendo información por YouTube, tuve la relación de que era intestinal. Fui a un gastro y solicité que me hicieran todos los exámenes, hice todos los exámenes, orina, hasta endoscopia, colonoscopia, todo. Gasté un dineral y no me consiguieron nada. No salió absolutamente nada. Y mi cándida todavía existe vaginalmente. Entonces, entonces, de verdad que, mire, yo hasta probióticos compré. Mire, me compré un probiótico que me mandaron de Estados Unidos. Compré un complemento de cándida también. Claro, pero el para un tratamiento. detalle es que en realidad sí ha disminuido. Comparado a como fue hace 2 años, hace 2 años era mucho más elevado la parte vaginal, era muy estricto, muy feo. Hoy en día ya ha disminuido, pero en realidad Pero te pregunto, Bella, disculpa que te interrumpa, ¿cambiaste tus hábitos alimentarios, mi amor? Que eso es primordial, eso es lo principal. Ya, ¿Sí? En realidad del 100% disminuí como un 60%. No le puedo negar que todavía sigo consumiendo azúcar y carbohidratos, pero sí disminuí en mucha parte, por eso le digo, mejoró un poco, más no, obvio que no ha salido este huésped de mi cuerpo. Pues. Tienes que ser un poco más estricta. Yo sé que a veces las personas, las mujeres, porque nosotras nos entendemos y sé que nuestras consultas son más mujeres que hombres, pero tenemos bastantes hombres también. Pero a lo mejor lo puedes ver restrictivo, pero realmente si tú lo haces 3 meses bien restrictivo, donde realmente tú no comas dulce, quites alcoholes, levaduras, evites todos los cereales, lácteo de vaca y azúcares, disminuyas las porciones de carbohidratos en el día, créeme que sí vas a mejorar. O sea, tienes que ser un poco más estricta porque ella tiene que morir literalmente, ¿ves? Entonces, trata de hacerlo por lo menos 1 mes, 4 semanas estricto, que cuando veas la diferencia vas a querer prolongar. Y al final, no es que después no vas a comer los carbohidratos, sí los vas a comer, pero vas a mantener una dieta
antiinflamatoria, que es el protocolo 3R, controlando siempre la cantidad de los carbohidratos que te estás consumiendo. ¿Me expliqué? O sea, no Sí. tengas miedo a hacerlo estricto, no va a pasar nada. Porque los pacientes no dicen, no, es que a lo mejor puedo bajar mucho de peso o no lo voy a tolerar. Sí se tolera. Cuando tú empiezas a ver diferencia y que tus síntomas mejoran considerablemente, porque no es nada más el flujo, son otros, ni el ardor, son otros síntomas que uno experimenta y uno dice, pero ¿por qué yo tengo tantos síntomas que no tienen nada que ver con esto? Ni siquiera hablando de la parte digestiva, sino todo lo que yo les expliqué que es fuera del sistema digestivo. Ya tú, cuando tú ves esa mejoría, tú dices, no, es que esto es vida, esto es calidad, y es ahí donde tú te vas a dar cuenta y te quedas allí.